Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos a instalar en nuestra Raspberry Pi el programa Raspberry Pi Connect, que ya lo vimos en un vídeo anterior, que es un programa de la propia gente de Raspberry Pi, de la fundación, para conectarte de forma remota a tu Raspberry Pi, ya sea por terminal o por escritorio remoto. Lo especial que vamos a hacer hoy es instalarlo por línea de comando para alguna que no tengas el escritorio accesible o habilitado, y en una Raspberry Pi 3 también, que en teoría te pone como que no está soportada, que era la 4 o 5, pero también funciona. Así que nada, vamos al lío. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Pues nada, empezamos. Abrimos el terminal de nuestra Raspberry Pi en cuestión, yo la 3, y lo que vamos a hacer es actualizarla sobre todo, ¿vale? En este caso, un sudo apt update, y luego será igual pero upgrade. En mi caso, lo que os decía, es una Raspberry Pi 3 que estoy conectado por PuTTY para acceder al terminal. También podrías, cualquier forma que accedas al terminal, pero se supone que si estamos comentando que el escritorio remoto no lo tienes accesible, o a lo mejor te gusta más instalarlo así, pues bueno, el terminal. Vale, ya lo tenemos esa parte hecha. Ahora upgrade. Esto puede tardar un poco, yo era una instalación limpia y entonces eh, pues va a tardar un poquito. Seguimos, lo corto ahí, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es poner el comando de instalación, que es sudo apt install rpi espacio, bueno, guión connect, ¿vale? Yo pongo sudo porque no estoy con el usuario root. Si estuvieras con el usuario root, no tienes que ponerlo porque si no te dará error. Lo ejecuto y va a empezar el proceso de instalación, a no ser que ya esté instalado, ¿vale? Que como veis ahí me dice Raspberry Pi, está lista la nueva versión tal, de lo que tú requieres, ¿vale? Y entonces ya lo tendríamos para ahí listo. Lo que tenemos que hacer ahora para que funcione todo bien es reiniciar nuestra Raspberry Pi para que se aplique todo. Una vez que se nos reinicie, volveremos a conectar. Y ahora ya tenemos que poner el comando para conectarnos, el RPI, el primero que tenéis arriba, _cone sending. Te va a decir que no está corriendo el programa de Raspberry Pi. Podríais hacer esto sin reiniciar, pero bueno. Entonces ponemos RPI _cone on. Y como veis ahí, Raspberry Pi Connect Started, iniciado. Ahora, Raspberry Pi Connect, tenemos que poner sending. Y esto es para iniciar sesión. Nos tenemos que ir a un navegador, ya puede ser de otro ordenador, que es lo suyo, o un móvil, otro dispositivo, para loguearnos con ese código de verificación. Por ejemplo, aquí en este navegador lo he hecho, lo he metido y te pide que le pongas un nombre, tendrás que haber iniciado sesión o crearte una cuenta. Yo, como ya lo tengo, ¿veis? Pues ya estaría. Y puedo ahí ver a mis dispositivos, ¿vale? Y aquí, como ves, ya te dice que está iniciado y conectado. Entonces, desde aquí, pues ya podemos ver, ahí sale screen compartida, remote shell, y con el botón de la derecha podemos darle a conectar vía remote, ¿vale? Ese terminal o la pantalla, screen sharing. Como veis aquí, se nos abre y ya lo tendríamos por aquí. Así que nada, amigos, con esto ya estaría. Espero que os guste, que os haya servido el tutorial. Dejadme un comentario, suscribiros y echar un ojo a los enlaces de la descripción para que os sea más barato Netflix y todas esas cosas. Nos vemos, amigos. Hasta luego.